Buenas tardes. Quiero daros la bienvenida de nuevo a este espacio de pensamiento, las conferencias blancas. Hoy tenemos invitados de honor, considero yo, en un espacio donde se promulga la libertad de expresión, en un espacio donde sobre todo damos, pues la bienvenida a nuevas formas de pensar, bienvenida sobre todo al debate también, y luego pues a lo que hemos dicho siempre, ¿no? Al criticismo y al pensamiento. Quería dar la bienvenida, sobre todo, tanto al doctor como a Soraya, como a Enrique. Empiezo por Enrique, de derecha a izquierda empezaré, que es tutor y profesor de filosofía, mío también, de UNED y UNED Senior. Entonces, el primer aplauso me gustaría que fuera para Enrique, por favor. Iría de derecha a izquierda, pero voy a hacer ahora un giro tenebroso hacia Soraya, que, Soraya Porta Vilanova es una profesional con experiencia en logística, diseño y docencia. Ha trabajado como jefa de equipo y logística en el sector cerámico y se destaca por su compromiso social, siendo voluntaria en Protección Civil y Acudim, y fundadora de AFIM LGTBI Villarreal. Entonces, quiero que también le deis un aplauso a Soraya, por favor. Lo merecemos. Y por último, presentar al doctor Vicente Bataller y Perelló, que, madre mía, es que para prepararme la conferencia he tenido que hacer casi una tesis, las tesis que él tuvo que hacer en su momento. Nada, yo quería destacar que, aparte de médico y sexólogo, que también, eso le da un gran nivel, quería, decir por qué era un doctor de primer nivel y por qué creo que merece el puesto que tiene, ¿no? De alguna forma, el doctor Vicente Bataller Perelló se licenció en Medicina y Cirugía por la Facultad de Medicina de la Universidad de Valencia en 1985. Más tarde, continuó su formación y se doctoró en Medicina y Cirugía por la Facultad de Medicina y Odontología de la Universidad de Valencia, con sobresaliente cum laude en 1995. Es experto en disfunción sexual, eyaculación precoz, disfunción eréctil y falta de deseo sexual, entre otros tratamientos y patologías. Ejerce su profesión como sexólogo clínico y psicoterapeuta de orientación psicoanalítica. A su vez, obtuvo un perito en sexología reconocido por el Ilustre Colegio de Médicos de Valencia. Cabe destacar que es miembro titular del Instituto de Estudios Psicosomáticos y Psicoterapia Médica, así como del Aula de Identidad Sexual de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Artículos son conocidos del doctor y podríamos destacar, por ejemplo, el clítoris, ese gran desconocido, o a qué edad despierta la sexualidad de las personas. También quería destacar que es profesor universitario de sexología de las universidades de Almería, Mérida y Sevilla, presidente de Sexólogos Sin Fronteras, ONG que preside desde el 2011, y vocal de Derechos Sexuales en la Sociedad Española de Intervención en Sexología. Yo quiero ser claro aquí y quería, sobre todo, que diéramos un gran aplauso a la eminencia que tenemos hoy aquí. Nada, cedo la palabra a Soraya. Buenas tardes. A ver, yo me voy a presentar como presidenta de AFIM LGTBI de lo que hacemos en la asociación y por qué se constituyó aquí en Villarreal justamente. Todos recordaréis, y creo que muchos castellonenses nos quedamos en paro en la época del 2007-2008 por culpa de la crisis del azulejo. Entonces, cuando yo estaba trabajando como jefe de logística en APA9. Entonces, fue un tiempo pues duro, como podíais imaginar. Lo que pasa que al tener muchos años de experiencia tenía un paro muy amplio, muy prolongado, y entonces ahí es cuando yo decidí en hacer la transición, porque es un periodo muy costoso y tedioso a la vez. Pensando que me equivoqué, quiero reconocerlo, pensando que cuando ya estaría con toda mi transición hecha, pues volvería a encontrar trabajo, no tendría que dar ningún tipo de explicación a nadie. Pues no fue así. Estaba saliendo del armario constantemente por culpa de que la justicia o la administración, o como queréis llamarlo, va muy lento. Lento, pero no os podéis imaginar que yo tardé en tener mi DNI 10 años después.
Esto hay que tomarlo con pinzas. Más que otra cosa, la asociación nació porque tuve muchas trabas, tanto clínicas como judiciales, como de todo tipo. Y dije, bueno, hay que ser resiliente, hay que tirar para adelante. Y se me encendió el chip diciendo, lo que yo he pasado, que no lo pasen los que vengan detrás de mí, que tengan el camino más liso posible, más allanadito. Y así fue como se creó la asociación, que ya llevamos unos 7 años dados de alta en la Consellería y en el Ayuntamiento como asociación legal. De todo esto pues surge en que te vas creciendo, vas teniendo gabinetes jurídicos, gabinetes psicológicos y vamos dando pues servicio a esas personas que vienen a pedirnos apoyo, ayuda o cualquier tipo de situación. No nos ponemos a discriminar a nadie más. Simplemente ayudar. No tenemos nada a cambio, es una asociación sin ánimo de lucro y simplemente estamos para ayudar. Ese es el objetivo, no hay otro. También, claro, al ser docente, pues gracias a ciertos profesores de aquí, de la universidad, entre ellos Juan Luis, entre ellos Juan Carlos Castelló, pues me dice, vamos para adelante, vamos a hacer una exposición que hable sobre la transexualidad. Bien, primero hay que buscar el título, un título brutal. Sí, cuando nos dimos cuenta de que el título era brutal, perdona la expresión, nos acojonamos todos, pero todos, y digo todos, porque era muy amplio, o sea, era un abanico súper amplio. Pues el título es La memoria trans, y quiero que algún día la podamos volver a repetir, la exposición, quiero que podáis disfrutarla. La transexualidad a lo largo de la historia. O sea, tú dame cuenta qué amplio podíamos empezar ahí. Bueno, pues sí, fue muy amplio. Tan amplio como que empezamos 5.000 años antes de Cristo, hasta la actualidad. O sea, nos quedamos helados. O sea, esto es un elefante en una cacharrería. A ver cómo lo cogemos. Pues nada, lo cogimos, tuvimos nuestra ayuda con la UNED, que es fundamental su servicio con los profesores, y vamos, fuimos a por todas. Y de hecho, ahí estamos. Como quería comentaros, que he comentado, que el primer esqueleto que se encontró en Europa, en Centro Europa, pues 5.000 años antes de Cristo. Y me vais a preguntar, ¿cómo saben que un esqueleto era una persona trans? Supongo yo que estaréis pensando en este momento. Pues en primer lugar por los enterramientos que se hacían en aquella época. El primer cavernícola pues los enterraban en cuclillas, así en posición fetal, con la cabeza mirando hacia el este. Y ahora viene la otra pregunta, ¿cómo sabes que era un hombre para ser una mujer trans? Pues simplemente por la pelvis. Por la pelvis se sabe que era, claro, en los enterramientos no solamente lo enterraban en esa posición, los enterraban también con objetos cotidianos de su día a día, ¿vale? Entonces, por eso sabemos que era un esqueleto de una persona trans. Y más a más íbamos indagando y nos damos cuenta que también tenemos a la diosa Castalia, siento si hay algún castellonense por aquí, pero la diosa Castalia tenía una particularidad que hacía que a los hombres el deseo de ser mujer lo concedía. Esto estamos hablando del año 20 a.C., para que os deis cuenta más o menos, era Grecia. Las sacerdotisas que estaban con esta diosa pues hacían cumplir el deseo de los hombres que querían ser mujeres. No os asustéis porque la forma que tenían de pensar en aquella época era castración pura y dura. O sea, así era. Seguimos indagando y llegamos a nuestro filósofo Filón, que era pues un tío genial para la época. Estamos hablando ahora también del año 20 al 50 antes de Cristo. Se dedicó a estudiar la sexualidad en aquella época. Pues vamos teniéndolo. Os voy haciendo el resumen porque si no esto es un poco largo. Después tenemos a la emperatriz romana Heliogábalo. Estamos hablando ya en el año 218 después de Cristo. Que todos nosotros la hemos conocido en el colegio por Enrique Augusto Antonio. En el colegio no nos dijeron que era transexual ni que era Heliogábalo. ¿No? Vale, lo tenemos conocido. De ahí seguimos pasando y vamos al poeta Ovidio. Este hombre hacía unas obras de teatro, como podéis recordar, en la antigüedad las mujeres no podían actuar en las obras de teatro, en los espectáculos, y eran hombres que se disfrazaban
en este caso, de mujeres para hacer lo que tengan que hacer de la obra. Pues bien, este hombre se dio cuenta de que esas personas que se transvestían tenían una actitud diferente a lo que era una heteronorma en aquella época, ¿no? Y se puso a estudiar, hizo 5 obras, y para que no le cortaran la cabeza, dentro de esas 5 obras iba dejando como pistas para indicar que la transexualidad ya estaba existiendo en aquella época, o el transvestismo, como queráis conocerlo más rápidamente. Después de Ovidio, pues tenemos aquí pues la papisa Juana, que no la habéis nunca conocido como tal, la papisa Juana. Bueno, pues la papisa Juana, esto es del año 855 después de Cristo, es una mujer que era un hombre trans, para que os hagáis un poco la idea. Y claro, no voy a decir más cosas malas de lo que podía ocurrir, pero una mujer pues al final pues se quedó embarazada. Entonces ahí se descubrió que no era un papa, era una papisa. A partir de esa fecha, cada vez que hay un concilio y hay un papa nuevo, pues lo sexan directamente, le meten mano, si tiene huevos vale, si no, no. Esa es la palabra. A partir de la papisa Juana. Como los pollos. Sí, Vicente. Casi que sí. Bueno, después de esta papisa Juana, que todos no hemos descubierto en su momento, pero que ahora podéis saber que existía una papisa, tenemos a un cirujano español, Heleno de Céspedes. No sé si a alguno de ustedes le ha llegado esa noticia. Bueno, pues aquí estamos hablando de 1545. Parece mentira. Español, ¿eh? Sobre todo, que quede ese dato, español. Él mismo se hizo la mastectomía para ser un hombre trans. Son datos de la historia que hay que rebuscar mucho y ahí están. Un cirujano. Es como... Vamos por partes, como dijo... Vale. Después, claro, ahora viene lo más importante. Tenemos la época de la Segunda Guerra Mundial. Aquí tenemos una persona que se llama Lili Elba, que es la primera persona trans que tenemos documentación clínica veraz. Como los alemanes no pudieron destruir toda esa documentación, hoy por hoy me estáis viendo a mí como una persona trans. La ciencia ha avanzado desde la Segunda Guerra Mundial hasta ahora una barbaridad. Entonces, gracias a esta señora, que murió a los 49 años en una intervención, porque la sepsis no era muy allá, ¿no? Entonces, pero en fin, os invito a que si tenéis la oportunidad de ver la película La chica danesa, es la biografía de Lili Elbe, para que vayáis, más o menos, si tenéis interés, poder verlo. Pues nada más, después teníamos, ya saltando el charco, tenemos a Christine Jorgensen, que era una persona que era militar en los Estados Unidos. Bueno, pues después de todo el bullying que le hicieron por ser militar, por ser transexual, pues se tuvo que dedicar a los varietés y en esos ambientes ya sabéis todo lo que podíamos encontrar. Pues alcohol, drogas, malas personas, pues también murió joven. Pero bueno, es lo que había y a partir de ahí, pues nada, la exposición sigue avanzando hasta en nuestras actualidades de los tiempos. Tenemos pues te podría decir a nuestra, mira, está aquí en Burriana, a Tete de Linares, ¿vale? Tete de Linares también fue partícipe de la exposición. No sé, así que tenga yo ahora en la cabeza, pues a Viviane de Sen también la pusimos, ¿sabes? También la pusimos. No sé si me dejo alguna, que me dejaré muchas, pero de aquí de la tierra, pues sí, puse unas cuantas, ¿no? ¿Viste que era soprano? ¿La soprano quién, Vicente? No. ¿De la de castellano? No, yo cogía a la coplista de Burriana. Bueno, que es una artista también. Bueno, también estaba nuestra chica Caramelo, claro. Claro, por favor, no me la podía olvidar, ¿no? Entonces, eso es lo que también hacemos como cultura para ir enseñando a la gente, educando un poquito, a que esto no es nada extraño, que esto ya viene de tiempos atrás. Le estaba comentando a Albert y a Enrique de que la última estadística que hicimos en la Comunidad Valenciana,
consta de que de cada 200 personas, de 200 habitantes de aquí, de la Comunidad Valenciana, uno es trans. O sea, eso se puede traducir al 0,5% de una persona trans. O sea, no somos tantos como van diciendo por ahí, no somos tan malos o malas como van diciendo por ahí, porque somos personas como ustedes. Solamente, como ha dicho Albert, nos dedicamos a trabajar como cualquier otra persona, no tenemos ningún otro complejo. Además, voy a citar a Pedro Cerolo. Si me permitís, Pedro Cerolo dijo una cosa muy interesante, y con esto ya estoy terminando. Dice: nosotras en vuestro mundo no cabemos, pero vosotros en mi mundo sí que cabéis. Entonces, nosotras siempre tenemos los brazos abiertos, porque todos somos unas personas y somos del género humano. No nos tenemos que marcar para nada. Estamos en el orbe, todos somos iguales. Y sin nada más, agradecer otra vez a la UNED por este espacio, por todos vosotros, y nada, cuando quieras, Albert, te cedo a ti la palabra. Bueno, han sido intervenciones maravillosas y nada, yo me había olvidado de que, bueno, por la labor de doctor, el doctor Bataller y Perelló había recibido, por ejemplo, voy a mencionar premios, el premio LGTBIQA+, la WIR 2008 honorífico, CLGS de Gandía por su trabajo en el ámbito de las diversidades sexuales, el premio Margarida Borràs 2010, otorgado por el colectivo Lambda por su reconocimiento y apoyo a las personas transexuales, el premio Adriano Antinó 2013 por su contribución a la igualdad sin discriminación por razón de sexo, Diploma Transfriendly 2015 por su acción significativa en la línea de la defensa y apoyo al colectivo de menores transexuales, favoreciendo el camino hacia la igualdad de derechos de ese colectivo, y el premio Arcoiris 2015, PSOE Provincia de Valencia y Gestacar 15 de septiembre. Pues nada, cuando quiera. Molt bé. Això de tindre tant de premi, tant d'estudi, és per l'edat ja, suposa, no? Permitiu-me que diga por lo menos gracias y buena vesprada en valencià, ¿no? Luego tengo que dirigirme en castellano porque me han comentado que no solamente me van a ver aquí en Villarreal, sino que va a estar conectado en el resto de España. Entonces, por respeto a ellos, però també per respecte a la meva llengua, soc de Gandia, a mi em van prohibir parlar valencià quan era menut perquè anava a un col·legi privat i ho reivindique on puc anar. Habitualment les diapositives les fico en castellà, però sol parlar en valencià, avui no, avui parlaré en castellà. Bueno, pues moltes gràcies, sobretot a la UNED. Yo tengo un feeling, le estaba comentando a Albert, que hice el primer Community Management por la UNED y mi trabajo fin de máster fue crear Sexólogos sin Fronteras. Lo creé un jueves de pasión porque nuestra cultura es judeocristiana, es negadora de placer y era una forma de salir a las redes sociales diciendo que el placer también no está reñido con nuestra cultura, aunque nuestro imaginario sadomasoquista por toda la iconografía que tenemos en nuestra cultura religiosa, que me la sé bastante bien, vaig estar des dels 8 hasta 17 anys intern en un cole, per tant me ho sé prou bé y si se quiere se puede, es decir, psicoanalizándose uno, haciendo un proceso terapéutico, uno puede realmente llegar donde quiere. Yo terminé medicina y quería ser sexólogo por curiosidad. Fui a Francia, creé el teléfono joven de la sexualidad aquí en la Comunidad Valenciana, de eso hice mi tesis y estamos hablando del año 89, 90 y 91, es decir, que ya ha llovido bastante. El pensador de Rodin, vamos a ver si pensamos un poco sobre las diversidades e identidades sexuales de las personas. Bueno, pues sobre todo también a ti darte las gracias, Soraya, no solamente porque participamos en objetivos comunes, como es la plataforma LGTBIQ+ de la Comunidad Valenciana, donde Sexólogos sin Fronteras forma parte porque consideramos que podemos ser la intermediación entre la universidad o la ciencia y el activismo. Muchos colegas míos lo ven totalmente incompatible. Yo al contrario, m'agrada hacer xarxa, me gusta hacer redes sociales y sobre todo pues eso, agradecerte que me pusieras en contacto con la UNED para poderos hablar esta tarde sobre diversidades sexuales. Este es uno de los másters de los que doy clase, como ha comentat Albert,
y es en Sevilla. Y en este caso también me toca dar diversidades e identidades sexuales. Casi siempre yo a veces pienso, digo, no sé para qué he estudiado tanto psicoanálisis y tanta psicosomática para luego dar algo que conozco de forma cotidiana, pero bueno, eso es lo que hay. La sexualidad se considera un derecho, como no puede ser de otra forma, que debe ser respetado y defendido por todos y por todas, y cuando se vulnera, evidentemente, y no está sujeto a discriminación por género, etnia o edad. Es decir, que no podemos discriminar a nadie, todos somos sexuados desde que nacemos hasta que nos morimos. A mí me dicen, oiga doctor, ¿y cuándo se acaba esto? Pues mira, cuando te cremen no te claven en la caixa y se acaba ya la historia. La sexualidad es un aspecto del ser humano que nos acompaña durante toda la vida. Lo que va a cambiar fundamentalmente son las expresiones que vamos a tener, tanto en la infancia, como en la adolescencia, como en la juventud, como en la edad adulta, y cada una es diferente, por supuesto, y vivir una sexualidad sana es un derecho que toda persona tenga como elemento positivo para comunicarse con los demás. Difícilmente uno puede comunicarse de forma positiva con los demás si uno no se asume y si uno no se respeta en primer lugar, ¿no? Y ahí abajo todas las letras, todas, no nos olvidamos de ninguna, y además le añadimos el plus porque en el último congreso de un partido político pues ha habido la incongruencia, bajo mi punto de vista, de determinadas personas que se llaman feministas, de querer excluir a las mujeres transexuales. Me parece que esto no es de respeto, me parece que una mujer mastectomizada, una mujer con histerectomía, una mujer sin ovarios, sigue siendo tan mujer como las que se supone que son auténticas. Yo no sé lo que es ser una auténtica mujer o un auténtico hombre, porque si realmente nos fuéramos al cariotipo, más de una de estas feministas se llevarían una sorpresa, como digo yo. Igual le salía el síndrome de Morris, el X0, o el síndrome de Klinefelter, el XXI, y se les iría todo ese feminismo al suelo. Pero bueno, la cuestión siempre es discriminar al otro por diferente, porque el psiquismo no admite la diferencia. Ay, perdón. Ya la OMS, la Organización Mundial de la Salud, en 1974, es decir, ha llovido ya bastante, dice que entre todos los criterios que pueden regir la presentación de estos servicios de salud sexual, instruir a la población, instruir a la ciudadanía, llámese personas mayores con las conferencias que tengo sobre la erótica de la tardor o la sexualidad de las personas mayores, sea con chavales jóvenes como haré mañana, que es el Día Europeo de la Salud Sexual, ya el 22 aniversario, y no lo conoce ni el Titi, ni el Tato tampoco, son 22 años ya de celebrar el Día Europeo de la Salud Sexual, porque, insisto, el elemento preventivo es el máximo elemento que la OMS nos recomienda a los profesionales de la salud en general, y en este caso de la salud sexual. Cuanto más hacemos el efecto multiplicador de salud, mejor llegamos a la población. En cuanto a la etimología, para centrarnos, para ver de qué narices estamos hablando, porque claro, sexualidad muchas veces es churro va, oiga, no es churro va, hay más cosas. Hablando etimológicamente significa simplemente separar y diferenciar, y el sexo de la gente se refiere fundamentalmente a las cosas que hacemos con nuestros genitales, es decir, con los triángulos de las Bermudas que llamo yo, que tanto problema y tanto conflicto da a las personas trans. Cuando tenía una chica, Soraya, Cristina, en Las Palmas de Gran Canaria, yo hace 25 años en La Habana, ante 3.000 profesionales de la sexología, expresé y manifesté que la única transfobia y el único conflicto que tenían las personas transexuales era la visión que tenían los psiquiatras, los urólogos y los psicólogos clínicos al respecto. Bueno, casi me comen. No me tiraron al malecón, pero un poco, y ahora, después de 25 años, se ha cumplido que realmente las leyes de transexualidad tienen que ser determinadas, como no puede ser de otra forma, por la persona que decide y se autoidentifica como hombre o como mujer. Por tanto, habría que hablar de sexos en plural siempre. El sexo que se es, la identidad sexual,
que como ya Freud escribe en 1903 cuando relata los 3 ensayos sobre teoría sexual, indica que los niños y las niñas a partir de los 3 o 4 años ya manifiestan su identidad sexual. Otra cosa es que se les permita en el contexto educativo, en el contexto social. Posteriormente, Félix López, que es catedrático de Psicología de la Sexualidad, que fue profesor mío cuando era joven, él ya por supuesto está jubilado, yo tengo 66, pues imagínate él ya. Pues este señor también, haciendo investigaciones, averiguó que la identidad es flexible hasta los 3 años de edad. A partir de los 3, la mayoría de las personas lo tenemos estable, aunque se pueden dar dinamismos, pero como bien decía Soraya, cada 200 personas de todos los que somos, un 0,5% de la población, pues no se siente a gusto con su cuerpo y por tanto no se identifica lo que le han dicho que es cuando nació. ¿Qué ha tingut esta dona? Pues un chiqueto, una chiqueta. El sexo asignado pues no corresponde con el sexo que yo siento y por tanto eso yo lo llamo terrorismo social porque no se puede hacer sufrir a nadie por el hecho de sentirse de una manera diferente, ¿no? Porque la diversidad es positiva y la diversidad, como en Europa, genera, si tots foren vaques y llet y com passa en Holanda, desde que puches a Holanda pagamunt, pues realmente Europa sería bastante triste, ¿no? Lo interesante es tener diversidad no solamente de ambiente, de paisaje, sino de orientaciones e identidades sexuales. Por tanto, hacer sexo, tener sexo, disfrutar del sexo y las prácticas eróticas o los juegos eróticos, tendría que entrar todo esto cuando hablamos de sexos en plural. Y lo que realmente como terapeuta y como personal sanitario que se dedica a la salud mental, los problemas son de las personas que tienen retraimiento, es decir, que tienen represión, los miedos, los fantasmas, los abusos sexuales en la infancia. Eso sí que es un delito y eso sí que se da con mayor frecuencia de lo que nos imaginamos, ¿no? Las represiones, la culpa y los tabús sexuales hacen que realmente eso nos genere conflictos mentales, llámese ansiedad, llámese depresión, llámese distimia, llámese esquizoparanoica o llámese maníaco-depresivo. Vivimos en una sociedad hipersexualizada. Es verdad que todas las personas somos sexuadas desde que nacemos, pero lo que no está claro es que los chavales y las chavalas aprendan a través del porno, única y exclusivamente con 12 y 13 años, su educación sexual. Como digo, Félix López, ya en 1994, catedrático de Psicología de la Sexualidad de la Universidad de Salamanca, dice que la educación sexual se convierte en uno de los contenidos esenciales de educación para la salud, ya que la necesidad de contacto, la actividad sexual y las relaciones interpersonales íntimas son algunas de las necesidades básicas de cuya satisfacción depende en gran manera el bienestar y la salud mental de las personas. El ser humano, tienen ustedes que saber, y ya se estudió, que Marlowe lo experimentó, que si un ser humano, un recién nacido, no es acariciado, no es tocado, aparte de que le den alimentación o lo cuiden, se muere. Es lo que llamamos hospitalismo infantil, que una profesora mía de París, Françoise Dolto, que ha escrito La causa de los niños y la causa de los adolescentes, ella trabajaba en psiquiatría en la Salpêtrière en París, y esta mujer en los años 30 se dio cuenta de que las enfermeras iban rotando cada 8 horas y los bebés que estaban en las incubadoras muchas veces, aunque tenían cuidados sanitarios, se morían. Y lo que hizo fue darles ropa, ponerles ropa de las mamás a los bebés dentro de las incubadoras, y los bebés superaron esa mortalidad de manera increíble. Por tanto, está más que demostrado que el ser humano es el único ser dependiente, aunque nos creemos la hostia, pero somos los más dependientes de la escala biológica y por tanto necesitamos del afecto y del cariño para poder sobrevivir. Aquí estamos hablando de educación sexual integral. No, afectivo sexual no. Oiga, la sexualidad humana es afectiva por naturaleza, por lo que acabo de contar. Y estamos hablando de educación sexual integral, porque la de afectivo sexual es un concepto de la época de las mujeres de las Hons, que con todo mi respeto a ellas, que les tendría poco por mi ideología, pero eran las que potenciaron lo del afectivo sexual, y luego las feministas modernas de ahora
indicaron que se llamaba afectivo sexual. Oiga, la educación sexual integral, porque es el concepto que hace 15 años que se utiliza en Latinoamérica, porque la medicina del adolescente en Latinoamérica es una especialidad médica y porque se estudia de manera integral la sexualidad de los niños, de las niñas, de los adolescentes, como veis ahí, de síndrome de Down, de discapacidades funcionales, etc. Porque, ¿qué es lo que pretendemos con la educación sexual integral? Pues fundamentalmente prevenir el abuso sexual. El abuso sexual, salvo algún psicótico, la mayoría se da intrafamiliarmente. Es decir, son los abuelos, son los padres, son los tíos, son los hermanastros. Ahora hay adolescentes que se juntan entre ellos porque una familia, una chica trae 2 hijos, el otro trae 2 más, tienen más o menos la misma edad, pero no son hermanos ni son nada. Entonces ahí el tabú del incesto para nada. Y se dan relaciones entre ellos. Y la gente y los padres se escandalizan. Es que son hermanos. Oiga, es que no son hermanos. Usted se ha juntado con esta señora y ya llevaba en la mochila 2 hijos. Y la otra llevaba 2 más. Y son jóvenes, se gustan, pues, ¿qué van a hacer? ¿Rezar el rosario? No. Cuidado del cuerpo. Es fundamental que cuidemos el cuerpo. Es el único vehículo que tenemos para podernos comunicar y relacionar con los demás. Diversidad e identidades sexuales. Ya les he dicho que se constituyen de forma muy temprana. Valorar evidentemente el afecto y tener relaciones sanas. Relaciones sanas significa no subrogadas, no sometidas, no desiguales y por tanto educar a niños y a niñas que son iguales tanto en el deseo como en la intimidad como en las ganas de tener sexo, evidentemente, ¿no? Porque la sexualidad, como no puede ser de otra forma, está presente en el ser humano, como hemos visto, a lo largo de sus etapas evolutivas. Y no solamente abarca los genitales, sino que abarca el sexo también, las identidades, los roles de género, el erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción y la orientación sexual. ¿Y cómo se expresa? Pues con pensamientos, con fantasías, con deseos, con creencias, con actitudes, con valores, con conductas, con prácticas, con papeles y con relaciones interpersonales. Y todas estas dimensiones también se vivencian o se expresan siempre. Y, lógicamente, como no puede ser de otra forma, está condicionada por factores biológicos, sociales, económicos, políticos, culturales, éticos, legales, históricos y, si me apuran, muchos religiosos y espirituales. Hay una filosofía, el Tantra, ¿verdad?, que uno llega a Dios por el orgasmo y no por el sufrimiento como es la nuestra, ¿no? Cargarás con la cruz y me seguirás. Lo que no sabemos es si a Gandía, a Oliva o a Castelló. Y eso le genera mucha desorientación al psiquismo humano, no saber dónde uno va y qué futuro tiene. Luego, la comunidad LGTBIQ+, evidentemente muchas veces en el entorno familiar, sobre todo cuando estamos hablando de personas transexuales, por eso cuando se redactó y nos buscaron a los expertos y expertas en este ámbito para redactar la ley nacional y las leyes autonómicas, incluimos siempre el beneficio del menor, del adolescente. Y si se arrepiente, mire, yo en mi trayectoria son 44 años de ejercicio profesional y solamente he revertido una persona y tengo una casuística de 120 mujeres transexuales y a lo mejor unos 200 hombres trans. Por tanto, si se revuelve o se vuelve atrás no pasa nada, porque estamos dando hormonas o estamos dando bloqueadores que luego si se quitan no hay ningún tipo de problema, ¿verdad? Por tanto, muchas veces el entorno familiar o que los padres estén separados, que uno quiere, la otra no quiere, genera muchísimo malestar a estas personas que desde 5 o 6 años viven en un cuerpo que no se sienten a gusto con él. También por la presión social, ¿no? Por la dicotomía de pollito-gallinita, ¿no? Parece como que no hubiese otra posibilidad, o como decía aquella, las peras y las manzanas. Oiga, hay albaricoques, hay cerezas, hay kiwis, mangranes, hay muchísimas frutas, ¿no? Pues con las identidades pasa exactamente lo mismo, ¿no? Porque si no, estas personas están sometidas a una ansiedad,
a un estrés, a un conflicto intergeneracional que se nos da a todas las personas, mucho más intenso que el resto de personas, y esto, insisto, se llama terrorismo social, o yo lo llamo así. El rechazo de las madres, de los padres, el suicidio, las conductas adictivas, el abandono y el fracaso escolar todavía son prácticas que se dan con mucha frecuencia e incidencia en adolescentes gays, lesbianas, simplemente por el hecho de su orientación sexual, ¿no? Y mirar para gustos colores, ¿no? Cuando yo estudié, se me va el ramalazo, estic aquí en Villarreal y no se me pot anar en la llengua, se me va. Pero bueno, espero que las personas que me escuchen de fuera de España lo puedan entender, los que son bilingües, ¿no? Los otros les cuesta bastante entenderlo, ¿no? Ojalá hablara inglés en esta fluidez. Bueno, pues ahí tenéis mogollón de banderas de intersexualidad, de transexualidad, de lesbianas. Es decir, cuando yo fui a París a estudiar solamente eran gays, maricones, gays, lesbianas y trans, pero mujeres, ¿no? No, hombres no existían. Sin embargo, mi primer caso fue chico. Ya. Mi primer caso fue un chico trans que ahora le estoy codirigiendo la tesis doctoral con Amparo Bonilla en personalidad en psicología en Valencia sobre la aplicación de la ley trans en la comunidad educativa del País Valenciano o de la Comunidad Valenciana. Bueno, otra de las cosas que tiene que saber la ciencia es que existen reglamentaciones y existen documentos que hacen que uno, bueno, pues pueda, antes de hablar o antes de porque a veces dices, pero qué ignorante es esta persona, ¿no? Los principios de Yogyakarta son unos principios de aplicación del derecho internacional sobre los derechos humanos a las cuestiones de orientación e identidad de género. Se establecieron en el 2007 en la Universidad de Yogyakarta y estuvieron personalidades internacionales para poder defender esos derechos de esta comunidad, ¿no? Hemos hablado antes que la sexualidad adulta es diferente a la de los niños, no hay que verla con la misma perspectiva porque pueden estar simulando un coito, como te han llamado de un colegio. Es que Vicent estaban haciéndolo, pero como si fuera de verdad, oiga, que es un juego. Es como un perrito con 3 meses que está ahí simulando que está haciendo el sexo, pero él no le da ninguna connotación. Es como lo de jugar a papás y a mamás, ¿no? Siempre que tenga la misma edad. Es decir, un niño o una niña de 3, 4, 5 años, de 3, de 5 y tal, no pasa nada. Una niña de 5 con otro de 12 o de 13, ahí sí que ya hay una simetría de poder y ahí estamos hablando de otra historia, de abusos o de otra historia, ¿no? Esta película empieza ya en 1948, ¿no? Con la Declaración de los Derechos Humanos. Simplemente nombra un derecho a casarse y a formar una familia. En el 61 ya se designó el Año Internacional de los Derechos Humanos. En el 66 entró en vigor, el 23 de marzo, se reconoce la necesidad de proteger ya a las madres durante el periodo razonable antes y después del parto, ¿no? Como antes del parto y después del parto nos suena, ¿verdad? A las 12 de migdia as que hem estudiat en col·legis privats religiosos. Junto al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos comporta la Carta Internacional de Derechos Humanos. En el 74, ya en Bucarest, se habla de los servicios de planificación familiar y asesoramiento para que se utilicen los métodos contraceptivos. En el 76 ya se habla del derecho a la vida, a la libertad, a la igualdad, a la seguridad de la persona y el derecho a la intimidad. En el 79, en la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Lo digo por aquellos de que dicen que la planificación o la interrupción voluntaria del embarazo no es un derecho. Oiga, viene desde el año 79, donde se intentó eliminar la discriminación hacia las mujeres y reconocer el derecho a acceder a sus métodos anticonceptivos para que la mujer, y no el juez, y no el ginecólogo, y no el marido, sino la propia mujer, decida cuándo, cómo y con quién quiere quedarse embarazada. En el 87, ya en Nairobi, en Kenia, se establece la capacidad de la mujer de controlar la propia fertilidad y constituye una base importante de otros derechos.
Ya en el 93-96 destaco sobre todo la educación sexual que se realizaba en Colombia. Tuve el placer de conocer a Olga Duque de Ospina en París en un congreso de sexología, que era la ministra de Educación Nacional en aquella época, y dice que la educación se convierte en parte esencial del tejido de todas relaciones humanas, que promueve una educación para la vida y el amor que, además de sustituir las viejas concepciones de la sexualidad, sea la base para incentivar mejores formas de comunicación en la familia, en la escuela, con base en el respeto a los valores democráticos, la equidad de género, la ternura, la reciprocidad, el diálogo y todos aquellos principios que constituyen nuestra identidad como personas. En el 95, en Bejín, se reconocen los derechos humanos de la mujer al tener control sobre su propia sexualidad y a decidir sin coerción, sin que la obliguen, sin discriminación y sin violencia. Y en la Cumbre Mundial de Copenhague se establece el compromiso de adoptar medidas apropiadas para garantizar el acceso universal a los servicios de atención de la salud, incluida la salud reproductiva. Ya en el 96 se celebra el primer Congreso Nacional de la FEMES y el segundo Congreso de Educación Sexual y Sexología en Aguascalientes, en México. En el 97 se declara la Declaración Universal de los Derechos Sexuales o Declaración de Valencia, como se reconoce de forma internacionalmente, porque en aquella época yo era presidente de la Sociedad de Sexología del País Valencià con 24 años, creo que tenía en aquella época, si no recuerdo mal, o por ahí andaría, en el 13º Congreso Mundial de Sexología, y se ratificó en el 99 en Hong Kong. Y esta es la foto típica del año, aquí el 97, yo veo cómo íbamos vestidos y flipo, pero es así. Y los derechos sexuales se establecieron 11 derechos sexuales hasta el 2014, que en Canadá, en Montreal, ya los adaptamos a los 16 actuales. Como veis, el primer derecho, como no puede ser de otra forma, es el de igualdad y no discriminación. En el 99 se ratifica en Hong Kong, como digo, en el 14º Congreso Mundial de Sexología de la World Association Sexology, y señala, lógicamente, que la sexualidad es parte integral de todo ser humano. Para su pleno desarrollo es necesario que tengamos las necesidades básicas cubiertas, como son el poder tener intimidad y expresión emocional. Mucha gente en la intimidad se pone nervioso o nerviosa. De hecho, cada vez vienen más gente joven a la consulta porque han tenido un gatillazo o porque no funcionan y no tienen absolutamente nada. Simplemente es que no les han educado a estar con otra persona próxima a 50 centímetros, que es lo que dicen los sociólogos, que es el espacio donde yo tengo que dar permiso y tengo que consentir para que alguien invada mi propio espacio. Porque si no, se está atentando contra mi propia libertad, igual que yo atento contra la libertad de alguien si invado ese espacio de distancia de 50 centímetros. Por eso hay que educar a los niños. ¿Y qué les explicáis? Oiga, pues mire, sobre todo el respeto al cuerpo, que no tienen otro elemento para vivir y hay que cuidarlo, y hay que hablar de cosas que les pueda satisfacer a esas edades, nombrar todas las partes del cuerpo, sobre todo que no entre en ese espacio de intimidad nadie que ellos quieran, llámese abuelo, llámese padre, llámese madre, llámese profesor de gimnasia, llámese profesor de GB, que son todos esos los que luego son abusadores de esta, no digo abusadores, abusadoras, no, abusadores, porque el 99,9% son abusadores, son hombres. En el 2004, en la 9ª Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, que se llevó a cabo en la Ciudad de México, se propone revisar e implementar la legislación que tenga la garantía y la responsabilidad de los derechos sexuales y reproductivos sin discriminación en el ámbito público de salud. Aquí hay muchas personas que luchamos en aquella época y se crearon los centros de planificación familiar, muchas compañeras que ahora ya están jubiladas, y ya tengo 66, pero que creamos la red de centros de salud sexual y reproductiva que hay ahora en la Comunidad Valenciana, y que son aquellos pioneros centros que apoyaron las entidades locales, los ayuntamientos, posteriormente las diputaciones, y últimamente fue absorbido por el Servicio Valenciano de Salud. En un
en un congreso de sexología en Santo Domingo, pagado por Pfizer, que es el laboratorio que creó, entre muchas otras cosas, el Enconcor lo conoce mucha gente, y el sildenafilo, que es la Viagra también. Estando tomándome una caipiriña y un daiquiri con el director general de Pfizer de Estados Unidos, había salido la pastilla y les dije que, bueno, que en España la comunidad LGTBI Q+ era muy tóxica, ¿no? Y que, claro, el sildenafilo es totalmente incompatible, además es que te mueres si tomas poppers. Los poppers, no sé si sabéis lo que es un líquido que se toma, que es un vasodilatador por vía nasal y que se utiliza para las penetraciones anales o para otro tipo de actividades en el ámbito de la sexualidad, sobre todo en el colectivo LGTBI. Y por tanto, bueno, pues el señor dijo, ostras, se murieron 2 en Londres que veían azul y se quedó la copla. Hay que decir a los hombres que yo la tomo, ¿no? Hay 92 millones de personas que tomamos sildenafilo de vez en cuando, a lo mejor no con tanta frecuencia como desearíamos, y que, bueno, pues en el 2004 le saqué para poder formar a la colectividad de la Federación Española de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales, que es la identidad que está en el cerebro y no en los genitales, que es la orientación que está en lo que le gusta a uno y por tanto en el corazón, y que es lo que tenemos entre las piernas, que puede ser intersexualidad, puede ser un genital femenino pero con una identidad de hombre, o un genital masculino con una identidad de mujer, ¿no? Y por tanto explicaba bajo el efecto multiplicador de salud a activistas LGTBI de toda España para que pudieran empoderarse en el 2004 y pudieran dar charlas en los colegios y dejar ese fantasma de enfermedad con respecto a la identidad y orientación sexual de las personas, porque la sexualidad, insisto, es algo que va más allá de los prejuicios y de las cuestiones religiosas. Estos cursos se presentaron, como ves, como te decía antes, Soraya, no existía ni siquiera la Q, Federación Española de Lesbianas, Gays y Trans, La Vida por Delante, hicimos una presentación en Barcelona. ¿Por qué azul? Pues porque tenemos siempre una representación imagen. Antes que hablamos los seres humanos, nos imaginamos sillas, nos imaginamos mesas, y por tanto el azul, la Viagra es azul, ¿no? La pastillita azul. Entonces resaltamos el azul porque fue la Viagra la que pagó los 25.000 euros a la Federación Española de Lesbianas. Yo no me quedé un euro, lo de Estados Unidos fue directamente a la FLGTB para que formaran activistas en este ámbito, ¿no? En Montreal, como digo, en el 17 Congreso Mundial de Sexología, los son cada 2 años, con lo cual cuando dicen es que eso de la sexología no tiene ciencia, digo, pues mira, más que algunas, más que trabajo social, más que educación social, que no existían ni siquiera en la época, ¿no? Como formación académica, ¿no? Y lo que promovimos en esa reunión fue que fundamentalmente la salud sexual se abarcara a todo el mundo, y que la Declaración de los Derechos Sexuales o la Declaración de Valencia en el 99 también fuera conocida, y que la Organización Panamericana de la Salud promoviera la salud sexual y las recomendaciones para la acción en el año 2000, y que en el 2002 se hicieran ya trabajo alrededor de la salud sexual y los derechos sexuales de la Organización Mundial de la Salud. Por tanto, cuando hablamos de promoción de salud sexual, tenemos que centrarnos para alcanzar el bienestar y el logro, no solamente también con los objetivos del milenio. Litrausu Catot, pues oiga, sí, los individuos y las comunidades que experimentan bienestar se encuentran en una mejor posición para contribuir a la erradicación de la pobreza individual y social. Vosotros no us sentit això de qué mal follat está este o esta, ¿no? De, pues vaya carácter que tiene, pues es que se generan endorfinas, se generan sustancias equivalentes, como es la oxitocina, como es la dopamina, que son equivalentes a la cocaína, a la morfina, que habitualmente son gratuitas y que nos las podemos, conseguir a nivel autoerótico, que no son tan efectivas, o a nivel de pareja, o a nivel de tríos o de grupo, porque esto da bienestar al ser humano. Porque si cultivamos la responsabilidad individual y social y las interacciones
sociales son equitativas, no iguales, sino equitativas, la promoción de la salud sexual fomenta la calidad de vida y la realización de la paz, seguramente. Y los gobiernos se implican en esta historia, porque vamos, se implican a veces, otras veces no, otras veces sí, y por tanto esto de la Asociación Mundial de la Salud Sexual ya llevamos 40 años manifestando que es importante para la salud sexual integral de todas las personas, ¿no? Aquí, como digo, bueno, pues se dio en el 2007, los principios de Yogyakarta. El colectivo LGTB en Europa más o menos afirmó el 5,9%, ella hablaba del 0,5%, pues de la colectividad LGTBI sería el 5,9% de la población, otros hablan del 7%, otros hablan del 10%, y España con un 6,9%. Oiga, es que esta ple de maricón, ahora hay sentoche en la tele y no sé cuántos. Oiga, no, es que antes se reprimían o no lo manifestaban porque los metían en la cárcel o porque los discriminaban. Pero hoy en día ya hay catedráticos, hay ministros, profesores universitarios y ya no hay forma de parar esto, ¿no? Mario Ferreira Lourenço, que es psiquiatra de la Universidad de Oporto, dice que la enfermedad también afecta a la sexualidad, porque la enfermedad afecta al cuerpo y el cuerpo, como no puede ser de otra forma, es sexuado. Y que la importancia del cuerpo no repercute solo en la salud física, sino también en la estética y en la percepción personal, es decir, en la autovaloración y en la autoestima de las personas, ¿no? Y por tanto en el bienestar mental. En Montreal, por primera vez, en el 2007, se toma conciencia la comunidad LGTBI alrededor de las cuestiones que tienen que ver con los derechos. 600 oradores y oradoras de conferencias de todo el mundo, juristas, académicos, académicas, líderes eclesiásticos, incluso activistas de derechos humanos, delegados y delegadas, todos y todas hicieron una concentración y una declaración de Montreal. Y ahí, como veis vosotros, en francés pone «Tous les êtres humains no son libres, ego et dignité en derechos». Todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y en derechos. Y eso es algo que tendríamos que tener en un posay de la nevera o en las entradas de las universidades, porque algunos se creen que por meter el pene en vagina tienen un IVA añadido superior, ¿no? Aquí tenéis una serie de personas que participaron en esta historia. Los podéis consultar si entráis en Sexólogos Sin Fronteras, podéis buscar Principios de Yogyakarta y lo encontraréis. Y entendemos la identidad de género como la vivencia interna que uno tiene, no lo que el médico, lo que el vecino, lo que el otro me dice que soy, sino lo que cada persona siente profundamente y que podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, ¿vale? Y que lo de la vestimenta, el modo de hablar y los modales y los colores no tienen género, ¿verdad, Soraya? No, pero el rosa chica, el azul chico, de hecho se intentó hacer la Viagra rosa, y la hicieron rosa, además la Viagra, el sildenafilo. Lo que pasa es que fracasaron porque el clítoris de las mujeres es en miniatura, por decirlo de alguna forma, la estructura anatómica de un pene, tiene cuerpos cavernosos y esponjosos y por tanto ante la vasodilatación se congestionan y se ponen erectos y claro, el clítoris se ponía erecto, todas se ponían súper sensibles a cualquier tacto, pero deseo no, el deseo no se compra en el Corte Inglés ni en Galerías Preciados, el deseo se constituye en la cabecita, leyendo, viendo cosas, escuchando cosas, haciendo cosas, practicando cosas, ¿no? Eso es lo que genera el deseo, ¿no? Y luego, es que ya lo tienen todo, ¿no? Es que ya se han casado, ya ho tenen tot. Oiga, no, es que hay países que matan y siguen matando y nosotros tenemos que ser la voz de estas personas porque matan por el hecho simplemente de ser distinto. O en Latinoamérica, día sí, día también, matan a mujeres trans por el mero hecho de ser transfóbicos y de llegar a cometer delitos. Entonces, esto no se ha acabado en absoluto, ¿no? Es decir, cárcel, los países que están en rojo, cárceles de 14 años. Toda la vida los de marrón y muerte los en negro. Es decir, Yemen, Irán, Sudán, todos estos te matan simplemente por el hecho de ser distinto, ¿no? En el 2008 la ONU habla también ya, empieza a hablar
de orientación sexual e identidad de género a través de una iniciativa francesa que fue respaldada por la Unión Europea dentro de las Naciones Unidas. Y bueno, pues se hace referencia sobre todo a las decisiones, libertades y capacidades reproductivas. La ley orgánica en la cual tuve el placer de participar en la época de José Luis Rodríguez Zapatero como experto y como experta, que te llaman al ministerio, vas, pierdes la mañana, pero 0 euros. Pero de todas maneras, era simplemente los técnicos y las técnicas sí, y los asesores y las asesoras también. Nosotros no. Entonces, ahí se publica la Ley Orgánica 2/2010 del 3 de marzo de Salud Sexual Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo, que perdió las elecciones por la cuestión económica que estaba antes comentando Soraya, y luego se metió en el cajón del olvido hasta que volvió Luisa Carcedo y Carmen Montón y Illa, y han reactivado lo que sería el Plan Nacional de Salud Sexual. Y luego, posteriormente, la Ley Orgánica 1/2023, que se quedó con el rollo del sí es sí, del 28 de febrero, que modifica esta Ley Orgánica del 2 de 2010, del 3 de marzo, que es de salud sexual y reproductiva, ¿no? Si me queréis cortar, me cortáis porque yo me enrollé con les persianes, ¿no? Y que la salud sexual y el hecho sexual humano, insisto, abarca a todas las personas, y que se trata de hablar de sexualidades en plural, de personas, de edades, de culturas, de vivencias diferentes, pero insisto, todos y todas sexuadas. Las amebas son asexuadas. Los seres humanos no podemos ser asexuados. Oiga, ¿existe la asexualidad? Sí, pero llamarlo de otra forma. Agenitalidad o que no tenemos relaciones sexuales. A siempre es negación en medicina, por tanto, bueno, en medicina y etimológicamente supongo que también en otros espacios lingüísticos, ¿no? Pero asexuadas son las amebas. Los seres humanos somos sexuados por biología y por naturaleza. Y luego otra cosa que hay que tener en cuenta es que casi todos asumimos que la mayoría del personal que es así, ¿no? Es heterosexual, que es caucásica, que es blanca y desconocen otras realidades, otras orientaciones, otras identidades trans, otros procedimientos médicos, y eso hay que tenerlo en cuenta porque no dejan de ser formas de discriminar a las personas, ¿no? En el año 2000 dije que para que la salud sexual se logre y se mantengan, los derechos sexuales de todas las personas tienen que ser respetados, protegidos y satisfechos. Sara Velasco, que es una catedrática de la universidad, dice que el sujeto, entendido como habitante del cuerpo, en el espacio psíquico, se constituye en la interacción de las 3 esferas. El sujeto está condicionado tanto por el cuerpo como por las relaciones sociales, como por su realidad psíquica. Hay que recordar que somos seres biopsicosociales, pero al final somos más sociales que psicológicos y que biológicos. Y que la sexualidad es compleja, no es tan fácil, que es relacionarnos con nuestro cuerpo, y con nuestro cuerpo con placer, no con neuras, ni con historias raras, y qué gordo me encuentro, y qué mal me veo, y yo a veces me ducho y ya me chide, ya no voy ni borem, ¿no? Las pautas sociales, la forma que nos expresamos, las identidades de género, el erotismo, las orientaciones sexuales, la intimidad, el placer, la salud, los derechos, la actividad sexual, la reproducción, todo eso hacemos un cóctel, y entonces los seres humanos tenemos esa sexualidad que, como no puede ser de otra forma, es biológica, psicológica y social, ¿no? Mientras ha gobernado, que no entiendo por qué, porque parece que los de Vox y los del PP no fueran sexuados, pero en fin, mientras ha gobernado el gobierno del Rialto en Valencia, el Día Mundial de la Salud Sexual, que es el Sant de Mamar, el 4 de septiembre, Nuestra Señora de la Consolación, o el 14 de febrero, que es el Día Europeo, que es mañana, pues en el Ayuntamiento de Valencia poníamos una pancarta dentro de Valencia Ciudad Saludable, crea un grupo de salud y de derechos sexuales, donde está Plena Inclusión Comunidad Valenciana, donde está Calsicova, que es la coordinadora de lucha contra el SIDA de la Comunidad Valenciana,
Valenciana, donde estaba Cruz Roja Juventud, donde estaba CEPAIN, que es de inmigrantes, donde está, lógicamente, como coordinador del grupo Sexólogos Sin Fronteras, y el objetivo era difundir y hacer sexología social, es decir, manifestar en determinadas fechas, en este caso el 29 de junio, que es el Día Mundial de los Derechos Sexuales, el 4 de septiembre, el Día Mundial de la Salud Sexual, y el 14 de febrero, el Día Europeo de la Salud Sexual. Porque si no se conocen estos derechos humanos, las personas no los pueden reclamar, y que es obligación de los estados y de la universidad y del conocimiento el darlos a conocer, el conocerlos, y por eso he puesto toda esta legislación, porque me parece fundamental. Y luego también hay que tener en cuenta a las mujeres, pero a las mujeres también desde la interseccionalidad, y por tanto ahí, como veis, pues son mujeres fundamentalmente con diferentes diversidades funcionales, ¿no? Unas físicas, otras psíquicas, pero que son realidades que también existen, ¿no? Ángel Luis Montejo, que es director científico de la Asociación Española de Sexualidad y de Salud Mental, dice que existe un importante tabú en torno a la salud sexual de los pacientes de salud mental, especialmente de los psicóticos. Nosotros, Araceli y yo, hemos tenido el placer de participar en el CRIS de Carcaixent, que es un centro de salud mental, y donde la experiencia de trabajar con estas personas te das cuenta de que sus necesidades sexuales son iguales o más, en síndrome de Down se manifiestan de forma más espontánea que en el resto de personas. Luego, lógicamente, el cuerpo Danone, ¿no? y el bumba bumba que dan con el cuerpo y la belleza. Ya no solamente los chicos, las chicas, los chicos hoy en día ya empiezan a tener anorexia, empiezan a tener también trastornos de la alimentación, y vigorexia, que están todo el día a ver si su bíceps, si su cuádriceps. Digo, no, trabajar el músculo pubocoxígeo, el suelo de la pelvis, que lo entrenan las mujeres para parir. Pues vosotros igual, y veréis qué tono muscular le dais al pene, pero dejaros ya de tanta película, ¿no? Y esto de la responsabilidad tiene que ser compartida. Una persona con diversidad tenemos que aceptarla desde el punto de vista familiar, porque si no, mal empezamos. Si me rechaza mi padre o me rechaza mi madre, ¿quién narices me va a aceptar? Por tanto, esas personas ya van con su carga emocional, con una mochila, que es que la confianza básica no la tienen, y siempre están com els gats escaldats, no? Sempre estan a veure per a on pot vindre el conflicte. Després son personas que no confían, lógicamente. Claro, si tu padre o tu abuelo, tu tío, tu hermano ha violentado tu cuerpo y ha abusado de ti, ¿de quién te vas a fiar, no? ¿De uno de la discoteca? Va a ser que no. Asistentes, instituciones y profesionales tenemos que, de forma compartida, propiciar el placer. Tuvimos un congreso en México, viatgem prou, sexòlegs, en el 2000, me pierdo ya, 2019, si no recuerdo mal, una declaración, como se hizo en Valencia, la Declaración de los Derechos Sexuales, en este caso, reivindicar el placer sexual. También lo podéis encontrar en la página web de Sexólogos Sin Fronteras. El placer sexual es la satisfacción, que no el sufrimiento ni el malestar, y el disfrute físico, psicológico y derivado de experiencias eróticas compartidas o en soledad, incluidos pensamientos, fantasías, sueños, emociones y sentimientos. Porque mientras no nos pongan un chip y puedan averiguar las viñetas de Mafalda, ¿verdad?, pues podemos ser libres y podemos fantasear y podemos tener sueños y podemos tener utopías y podemos seguir soñando, ¿no? En la adolescencia es un periodo muy crítico porque se forma ya de forma específica la identidad, y el adolescente se despide ya de la infancia, de la protección de su papá y de su mamá. El grupo de iguales es el que preconiza su reconocimiento y su aceptación. Es que va en males compañías, es que no relacionan bona gent. Oye, es su propia identidad, es su propia historia, es su propia vida.
tú has hecho la tuya, tú también te relacionabas cuando eras adolescente con quien querías, ¿no? Por tanto, un poco de respeto, porque si no, la estructura de conducta de ese adolescente no se va a poder constituir. Hay que poder dar un espacio de libertad y de intimidad y no abrir la puerta sin llamar, porque os podéis llevar sorpresa. Es que abrí la puerta y me lo encontré. Pues oiga, señora, si tiene 13 años o 14, está descubriendo su cuerpo y las hormonas van a 1000 por hora, pues es normal que se lo encuentre haciéndose un autoerotismo, una pajita o unos deditos si es una chica. Por tanto, no hay que asustarse. Una campaña que hicimos en Gandía, no el talles, protechiste, la resta es cosa teua, porque evidentemente se están disparando las ITGs, que son las enfermedades de transmisión sexual, infecciones de transmisión sexual, y ahora se llaman ITGs, infecciones de transmisión genital. Otra cosa que tiene que hacer la ciencia es introducir las palabras técnicas lo más simples posibles, pero hay que hablar con tecnicismos, y por tanto hicimos esta campaña con el condón que veis que da vueltas de diferentes colorines y al final se convierte en un corazón, y es quiérete, ¿no? Porque el que se tiene que querer es uno mismo y el que se tiene que proteger es uno mismo. Y utilizamos el preservativo masculino y no el femenino, porque el femenino, no sé si lo conocéis, pero es un chisme increíble y que las adolescentes se pierden, no saben cómo colocárselo, y ellos parece que se metan en el túnel del tiempo, ¿no? Por tanto, preconizamos en la adolescencia el condón masculino. Las diversidades sexuales siguen siendo todavía, en las ciencias de la salud y en las ciencias sociales, discursos que están llenos de prejuicios y errores. La homofobia, la lesbofobia, la transfobia y la bifobia están demasiado instauradas todavía en nuestra cultura, ¿no? Por tanto, este es del libro que escribí que se llama De la sexualitat a les sexualitats, o de la sexualidad a las sexualidades, de la euforia que me dio cuando cambió el gobierno en la Generalitat después de tantísimos años en Valencia, en Diputación. Me lo escribí gratis y lo podéis descargar de forma gratuita en Internet si entráis en la página web de Sexólogos Sin Fronteras, que todo el rato lo estoy nombrando, pero no he dicho todavía, es www.sxlgsf, que son las siglas que pone ahí arriba, .org. Ahí encontraréis no solamente el manifiesto que he escrito en el tren del 14 de febrero, que es mañana, sino también libros y documentos internacionales al respecto de la sexualidad humana. Porque, insisto, hay que facilitar y promover la diversidad como regla y no como excepción en cuanto a la sexualidad afecta a personas y a grupo, y que el trabajo, bajo mi punto de vista, en educación sexual, tiene que tender a cambiar paradigmas únicos y heterosexistas o heteronormativos de nuestra sociedad, posibilitando un futuro más justo, más equitativo y más solidario para todas las personas, porque la represión, el rechazo, la negación, el malestar, el displacer, la ansiedad anticipatoria, podré, no podré, se me pondrá, no me pondré, me correré, me dejaré de correr, los miedos, los fantasmas, las paranoias, los intentos de suicidios muy frecuentes, demasiado frecuentes, diría yo, en las personas trans, depresión, todavía son síntomas, insisto, muy frecuentes y relacionados con la sexualidad de muchas personas. Chrysalis es una asociación que tuve el placer de conocer, por eso soy friendly trans, que me nombró la asociación de Chrysalis, porque en Ciudad Real se juntaron 700 familias de toda España, de niños y niñas trans, que sus padres y sus madres por fin defendían los derechos de estos niños y de estas niñas. Porque la diferenciación sexual que veis ahí es simplemente corporal. Y tendríamos que, veis diferentes imágenes, 1, 2, 3 y 4 chicas, 1, 2, 3, 4 chicos. Pues tendríamos que intervenir en la segunda imagen, donde todavía los caracteres sexuales secundarios no se han desarrollado, donde la mama y el botón mamario ya se ha desarrollado demasiado, donde la proporción tórax-cadera cambia, como ha dicho ella. ¿Por qué lo sabían? Pues porque la cadera de los hombres y la cadera de las mujeres es distinta, porque vosotros nacéis ya con 2 millones más de adipocitos, de células con grasa para servir de almohadilla cuando os quedáis preñadas, cosa que a nosotros no nos ocurre. Por tanto, todas esas diferencias
con cuestiones hormonales se pueden cambiar y no hacer sufrir a este adolescente que no quiere llevar el tránsito a hombre o que no quiere llevar el tránsito a mujer, simplemente bloquearlo y ya a los 18 decidirá, porque a los 11 años, como veis, a los 13, a los 14, ya se interviene como muy tarde, ¿no? Porque, insisto, es administrar análogos, GnRH, que bloquean la pubertad hormonal y, por tanto, este chico no va a tener regla o esta chica no va a eyacular y, por tanto, su desarrollo corporal no va a ser tan traumático. Por tanto, hay que educar a las personas a tener educación de la sexualidad y simplemente ya rápidamente un estudio de Kogan por aquello que dicen que todo está resuelto. El 90% todavía del alumnado de secundaria percibe homofobia y bifobia en las aulas. Los alumnos de 12 y 17 años, en el 80% de los casos todavía a 2025 oculta su orientación sexual por miedo al rechazo. Tengo que deciros que chavales jóvenes que se pintan simplemente porque son góticos o como sean las uñas de negro, se visten han sido apaleados simplemente por el estereotipo de la forma, no porque fueran gays, ¿no? Por tanto, la irracionalidad está increciendo, ¿no? Y más ahora con el diccionario Vox en marcha, otra vez del latín, como lengua muerta que era, pues otra vez la hemos vuelto a levantar, ¿no? 1 de cada 10 estudiantes que han revelado su orientación sexual sufre agresiones físicas. No es que te digan maricón, es que sufren agresiones físicas en el centro educativo y eso es intolerable, eso es un delito. Es que si no paso rápido... Bueno, simplemente 2 mujeres, por aquello de que la mujer siempre ha estado ahí. Luce Irigaray, filósofa feminista francesa, dice que en la construcción del sexo masculino este ha sido erigido como el único y representa el otro femenino como un reflejo de sí mismo. De hecho, la anatomía hasta el siglo XVIII, y mira que es evidente un pene de una vulva, pues estudiaba solamente el cuerpo masculino. Imagineuse, ¿no? En este modelo, por lo tanto, el masculino y el femenino quedan reducidos a un solo, al masculino. Y tengo que decir que masculino no es igual a hombre y femenino no es igual a mujer, porque ya lo dijo Freud, ya lo dijo Butler, ya lo dijo otra serie de autores, todos somos transeúntes de género, todos tenemos partes introyectadas masculinas y todos tenemos partes introyectadas femeninas. ¿Por qué? Porque todos tenemos modelos de monjas o de curas o de frailes o de profesores o de profesoras o de papás o de mamás, todos tenemos introyectados. Y luego Pia Fausto Sterling, otra bióloga feminista, dice que nuestros cuerpos son demasiado complejos para proporcionarnos respuestas definidas sobre las diferencias sexuales. Cuanto más buscamos una base física simple para el sexo, más claro resulta que el sexo no es una categoría puramente física. Las señales y funciones corporales que definimos como masculinas o femeninas están ya imbrincadas en nuestras concepciones del género. Y por tanto, pues para que pongamos un poco... No, yo es que más se le persiste, se aburricen o algo, ¿no? Después, claro, a mí me apasiona porque es mi trabajo y no hay cosa mejor que trabajar en algo que a uno le guste, ¿no? Y yo he tenido la posibilidad, no me lo han regalado, la verdad, pero he tenido la posibilidad de poder hacerlo. Y esto va a ser en Valencia, que en el 2022 vam celebrar el 25 aniversari de la Declaració Universal dels Drets Sexuals y vam fer estos pictogrames on hi ha paraules que tienen, porque no es lo que dices, como decía Freud, si usted no sabe nada, escuche. La escucha activa, no oír, sino escuchar. La escucha activa ya es lo suficientemente catártica o terapéutica para que el otro que te está contando un problema o la otra que te está contando un problema lo disuelva un poquito, lo diluya. Y por tanto, no es la palabra, sino la carga emocional que tiene cada uno cuando decimos sensualidad, cuando decimos educación, cuando decimos relación, comunicación, amistad, libertad, pasión, compromiso, desarrollo, derechos, avances, diversidad. Cada uno lo percibe en función de su educación, de su cultura y de su espacio donde ha nacido y de su ideología, por supuesto, de una forma distinta, ¿no?
Això també, eso también es que está en Valencia. Esto también en el Salón de Actos del Espacio Chove en el carrer Campoamor en Valencia. Tuvimos, con motivo de la 25 aniversario de la Declaración de los Derechos Sexuales, declaramos Valencia como salud sexual una cuestión de todas y de todos, en inglés también, por aquello del trilingüismo, y Valencia ciutat saludable. Pues tot això, 7 anys de treball por el morro de reuniones, de actividades con colectivos, con entidades, pues ha ido a... Y mira que fui nombrado por Ribó, no a dedo, sino por consenso de los que componían no sé cómo, el Consejo de Valencia Ciudad Saludable, ¿no? Aún estoy esperando que Catalá me mande una carta diciendo, oiga, usted ha sido destituido y esto del sexo, y eso que ella estaba preñada cuando se presentaron las elecciones, se ha acabado para usted. Todavía estoy esperando, ya llevan casi 2 años gobernando, ¿no? Porque, insisto, es una cuestión de todos y de todas, independientemente de la ideología, independientemente de la formación académica que una tenga, todos y todas somos sexuados por naturaleza. Y ya, esto ya es cosecha mía y activismo, tengo Bataller como apellido, y bueno, pues por hacer honor al activismo LGTBI que desde 1997 con Pedro Cerolo a la cabeza, como cabeza visible, establecimos en el Partido Socialista, y posteriormente ayer justamente se presentó en Madrid el libro de Pedro Cerolo. Os lo recomiendo porque los beneficios que se van a dar de este libro es a la colectividad Fundación Pedro Cerolo, ¿no? Para poder defender los derechos de todas las personas. Entonces yo, si hay algún político o política que no lo sé, digo que en el ámbito político, en el ámbito social, hay que seguir trabajando para posibilitar con dotación presupuestaria, no porque el 18 de mayo sea el día de la LGTB-fobia o el 29 de junio sea no sé qué del Arc de Sant Martí y hagamos una campañita, hagamos no sé qué, y todo lo demás se lo lleve la Concejalía de Igualdad. Porque yo no sé aquí en Villarreal, pero en Gandía está igualdad, diversidad y políticas inclusives, todo en el mismo totum revolutum. Y ya le he dicho a Prieto, que es el alcalde de Gandía, y a las regidoras que sí, que la sexualidad es algo transversal, pero que hay que dotar presupuestariamente, porque si no, no se pueden hacer actividades. Porque el altruismo yo lo llevo realizando ya casi 50 años, pero luego va uno a hablar del traje de fallera o del arroz en la albufera y le paguen 600 euros y dices, ostras, ¿y qué pasa? ¿Que esto no tiene ciencia? ¿Que esto que me he trabajado, porque no son la hora y media que pueda estar hablando, sino que es todo el tiempo de buscar, como ella ha hecho, para poder mostrarles a ustedes que esto que hablo tiene ciencia y tiene apoyo jurídico y tiene apoyo científico, evidentemente, ¿no? Y cuando hablamos de equidad y de igualdad, pues tenemos que saber que la colectividad LGTBI, igual que las mujeres, no partían de la igualdad, y hay 4 planes ya de igualdad instaurados con un montón de presupuesto y de miles de millones. Tiene que llegar un momento en que la colectividad LGTBIQ+ también esté a la misma altura, pero de momento no se está a la misma altura y por tanto se tendría que hacer, igual que se hizo con las mujeres, discriminación positiva con presupuestos a la colectividad LGTBIQ+ para poder realizar con igualdad, porque tienen los mismos derechos, pagamos los mismos impuestos y contribuimos al bienestar social de las personas, cada uno desde su actividad profesional, y por tanto la igualdad y la equidad tiene que ser corresponsable, o como diríamos, un feedback bidireccional, porque si no existe asimetría de poder y siempre va a haber diferencias. Y luego me encantaría, que se lo dije a Ribó, esto es un montaje, efectivamente no se logró, Valencia l'empapelar en tota plena de me diuen Manel, m'adoptes, que era un gosset o un gatet y tal, y Ribó el día 14 de febrero, el 29 de junio, bajaba abajo, feia, Bataller, ¿cómo estás? Y yo, molt bé, y vostè, señor alcalde, bé.
Y bajaban también los del PP, ahora ya ni quieren que estemos, pero como eran cerca las elecciones, bajaron. Y le dije, pues mire, me encantaría que Valencia la empapelaran todas las... no sé cómo es digo, sí, ¿cómo se llama? Las marquesinas, no sabía cómo se llamaban en castellano. Las marquesinas de los autobuses, estuviera Valencia o España llena de... perdón, de los derechos sexuales, porque es una forma de poderlos difundir, que la gente los conozca y que la gente los respete. Y que lógicamente, independientemente de lo que tengamos entre las piernas, lo que importa es lo que tenemos y lo que sentimos en la cabeza, y que tendríamos que estar en el espacio que estuviésemos, sea el espacio educativo, sea el espacio universitario, sea el espacio político, el espacio social, zonas libres de discriminación. Igual que fica, este poble está libre de violencia de género, o este hospital está libre. Y yo le decía a Carmen Montón, oye Carmen, ¿tú crees que por poner una pegatina en la universidad o por poner una pegatina en el hospital la gente ya va a cambiar su actitud machista? Pues claro, en mi colectivo modernos no son, ¿eh? Ahora son más modernas que modernos, porque desde que hay que sacar un 14 casi para hacer medicina, pues hay más chicas que chicos, evidentemente, pero los de mi generación y posteriores éramos más chicos que chicas, ¿no? Por tanto, sobre todo, que no haya discriminación y que no nos sintamos mal por el hecho de ser diversos y diferentes, que es como es la naturaleza, eso de contranatura, no sé en quién se lo inventó, porque en la naturaleza evidentemente hay especies que son bisexuales, que son homosexuales y que son incluso intersexuales y que cambian de género para poder ellos mismos autoembarazarse, ¿no? I moltíssimes gràcies per la seva atenció. Muchas gracias por su atención. Pues muchas gracias por las intervenciones. Habéis hecho han hecho un maravilloso recorrido, tanto desde la memoria histórica como los problemas actuales y problemas que se presentan y se presentaron también a lo largo de un historial clínico argumentado y representado. Y nada, pasamos a la ronda de preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta en la sala aquí o en el chat, ¿tenemos alguna pregunta? No tenemos ninguna pregunta. Bueno, pues... ¿tienes alguna pregunta? ¿Tienes alguna pregunta? Yo tengo preguntas. ¿Sí? Bien, pues, Yo tengo una también, pero... No, Enrique, por favor. Yo quería preguntaros a cada uno de los dos. En principio, con Vicente, con toda la experiencia que has tenido, ¿piensas que puede haber algún límite en la expresión sexual? ¿Algún tipo de límite? ¿O piensas que no? Sí, el único límite que se me ha olvidado decir es la coacción o la violencia machista. Es el único límite que yo pondría en la sexualidad. Yo les digo a mis alumnas del máster, digo alumnas porque en Sevilla son 22 chicas y un chico solo. En Almería son 23 mujeres y 2 hombres. Y en Mérida 18 mujeres y 4 hombres, ¿no? Por tanto, hablo en femenino por eso, ¿no? El único límite que se impone en la sexualidad es que tú no hagas daño a nadie y que tú no invadas el espacio de nadie y obligues a hacer nada de lo que alguien no quiere hacer. Lo demás, como digo yo, si a uno le da gusto ponerse un helicóptero en la cabeza, ¿quién soy yo para...? Bueno, y a Soraya te quería preguntar, ¿los principales desafíos en los que os encontráis se refieren a la familia, a la sociedad o a la administración? ¿Cómo lo valorarías? Vale, muy buena pregunta es esa, porque donde yo sentí transfobia directa fue en la administración pública, justamente en Hacienda, ¿sabes? Es la más transfóbico que me encontré en mi tiempo. Lo que sí que es cierto es que dentro de la familia es donde empieza la transfobia. Lo que ocurre es que no la identificas tan fuerte, porque yo he tenido la suerte de tener hermanos, y sí que os puedo decir de que había una diferencia en casa. Tú eres chico, tú eres chica. ¿Y yo dónde estaba? ¿Vale? Como ha dicho antes Vicente, la sexualidad se genera de muy temprana edad.
Porque mi madre me lo dijo a mí, porque yo no me acuerdo. Ella dice que yo a los 5 años ya sabía lo que yo quería o lo que yo era. O sea, date cuenta, 5 años. Entonces, yo sí que he vivido en mi casa esa franja de si eres chica, haces una cosa y no puedes opinar, no puedes hacer nada. Si eres chico, te ponían todos los laureles. Pero en mi caso yo me encerraba en mi habitación porque era el único espacio seguro que yo tenía en mi casa. Date cuenta que yo cuando me iba a acostar, y si os sirve de ejemplo, porque eso me lo contó mi madre, yo no te lo puedo asegurar, pero yo creo mucho en mi madre cuando me lo contó, que yo cuando me acostaba me tapaba entera hasta arriba y decía, mañana cuando me levante tengo que ser una niña de verdad. O sea, eso me lo cuenta mi madre. ¿Qué edad tenías? 5 años, decía mi madre que tenía 5 años. Es una protofantasía universal de todos los niños trans. ¿Y qué ocurre, Vicente? Que después cuando ya coges ese valor de que como te arropan a las hermanas, porque yo si no hubiera tenido mis hermanas no sé lo que hubiera pasado. Te arropan, te cuidan, te miman, la verdad es esa. Cuando ya te animas a decir a tu madre, oye, que esto es lo que yo tengo encima, a ver qué pasa, ¿no? Yo pensé que me iba a dar un asomantapalos, digo, aquí voy rodando más que una peonza. Contestación, taxativamente, yo ya lo sabía. O sea, y tienes una angustia durante tantos años. ¿Cómo se lo digo a mi madre? ¿Cómo se lo planteo a la familia? Tienes una angustia que eso no se lo hago pasar a nadie. O sea, que es la propia familia la que tiene que empezar a adaptar a lo que... Bueno, esta es mi opinión. Muchos padres, cuando tienen un hijo, se ven reflejados en lo que ellos no han podido ser. Digamos que yo quiero ser futbolista. Se lo dije a un director ¿Sí? de instituto. Claro, ¿qué ocurre? Tú imagínate, y voy a poner ya mi familia, y con esto termino, a mi padre. Mi padre quería un chico, quería un futbolista, ¿vale? Pues no le salió un chico, lo siento mucho, no le salió futbolista, le salió competidora de karate. Le salió otra cosa, pues tú date cuenta el disgusto que tenía mi padre porque no había sido lo que él pretendía que yo quisiera ser o que él pretendía que fuera. O sea, es que es la familia el primer eslabón donde hay que dar esa confianza que decía Vicente. De verdad, esa confianza es brutal. El poder hablar de tu sexualidad, el poder expresar lo que sientes. En mi época, estábamos hablando de 1964, cuando yo nací, para que os hagáis un poco de idea. Entonces, en los años 70-80, pues daros cuenta lo que había en una familia de España. En este caso yo estaba viviendo en Guinea Ecuatorial, que era también una isla española en ese momento. Si os sirve de un dato específico, me alegraría mucho que así fuese. Te he dejado mal, Enrique. La pregunta ya está. Ya... Te he dejado muy mal, te he dejado pensando. No, pero es verdad, ¿eh? Es verdad. Se nota mucho la transfobia, sobre todo en las personas que no dan ese puntito de déjanos conocernos. ¿Tú me conoces? ¿Te ha pasado algo, Enrique? No tengo miedo. Eso. Ni yo tampoco. Si me permites, Enrique, eso, hablando como estaba ahora Soraya, me ha venido a la cabeza. En Xàbia montamos Montjove, porque yo los viernes me los pasaba por Benidorm, Maltea y todo eso, entonces monté Montjove, anaves divendres y después ya me anava de festa. Y era el camino que teníamos. Y íbamos 3 veces a la semana, un compañero psicólogo de Benidorm, otro compañero que es doctor ahora, que le codirigí la tesis doctoral sobre educación sexual, Álvaro Beltrán, y yo. Pues el director del instituto vino allí al Montjove a hablar conmigo como terapeuta, y porque su hijo era gay. Su hijo era excelente, es decir, sacaba unas notas increíbles, tocaba el no sé qué, pero el mero hecho de que le dijera de hoy para mañana que era gay, se convirtió en un demonio. Y yo, claro, lo veí tan claro que yo me pasé, pero le dije, mire, ¿sabe lo que ocurre? Que usted a lo mejor no es consciente, pero lo que le ocurre a usted es que ve reflejado en su hijo lo que usted jamás se ha podido permitir. Bueno, es Balsar, pegó un portazo al despacho, se fue, habló con el alcalde, con no sé qué, y dijo, mire, el doctor Bataller está capacitado para dar diagnósticos y le ha dicho eso, por algo será, ¿no? Bueno, luego, después el chaval me dio las gracias por haberle dicho eso
a su padre y su padre vino luego a pedirme disculpas, ¿no? Lo que dice Soraya muchas veces es cierto, vemos la paja en el ojo ajeno, pero la barra que portem darrere nosaltres no la veiem moltes vegades, no? Yo sí que tenía una pregunta y era para los dos, y ya que esto también es el espacio del aulario de filosofía y nos gusta mucho también reflexionar y bueno, el poder del arte, ¿no? El poder del arte sobre todo también para expresarse. ¿Cuán importante lo veis, por ejemplo, pues eso en la sexualidad? El poder del arte, la música, la filosofía, el pensamiento, la literatura. La época victoriana, por ejemplo, y en Austen tenemos por ahí Virginia Woolf. O sea, claro, cuán importante es, por ejemplo, esa expresión estética, esa expresión artística. Me gustaría, porque claro, hemos hecho un recorrido muy interesante, visto desde el punto más científico, pero me gustaría ahora, pues, no sé, reflexionar también ese punto artístico. Puede ser. Vale, pues me has dado en donde más me gusta. Porque yo también hice una exposición de Safo de Lesbos. Muy bien. Es mi ídola. Es música, poeta, cantante. Bueno, ha sido hasta, digamos, para que nos entendamos, política en su ciudad. Exactamente. Cuando hablamos de una persona lesbiana es porque es de Lesbos, de la isla de Grecia, de Lesbos. Entonces, de ahí viene la palabra lesbiana. Esta señora se enamoró de una mujer que le fue infiel y se tiró por el acantilado y se suicidó, vamos. Es trágica el amor no correspondido, pero yo me siento orgullosísima de, aunque suene mal, te lo voy a decir, de ser una mujer trans y además lesbiana. Me siento orgullosa porque la gente no entiende y no puede separar lo que es la identidad de género con la orientación sexual. No tiene nada que ver. No va junto, es como el tocino y la velocidad, no se puede casar. Porque para que me pueda explicar, Vicente, yo puedo ser una mujer trans, pero yo puedo ser heterosexual. Yo puedo tener mi identidad y mi orientación como cualquier otro heterosexual. También la puedo tener con una mujer que es lesbiana o también la puedo tener bisexual. No tiene nada que ver que porque sea yo una mujer trans tenga que coger el rol de una persona heterosexual. O sea, hay que separarlo, hay que separar identidad y orientación. Una vez que esto lo podamos conseguir, va a ir todo muy bien. No, y además hay gente que encima falta el respeto a las personas trans lesbianas porque dicen, pero vamos a ver, si era un hombre y le gustan las mujeres, ¿para qué todo ese sufrimiento y toda esa película de cambiar? Y dices, oiga, que una cosa es la identidad y otra cosa es la orientación sexual de las personas. Y como dijo Freud también en 1903, todos y todas somos bisexuales por naturaleza. Lo que ocurre y cuando escribe El malestar de la cultura y cuando Foucault también escribe al respecto, lo que interesa es que hayan elementos de producción y lo que interesa es que haya niños y niñas que se dediquen a ir a Carme, a las fábricas, a las naranjas, a producir y por tanto no interesa porque dos mujeres en principio no traen nada. Hoy en día sí que hay, porque hay subrogación y pueden haber niños, pero antiguamente dos mujeres no podían hacer solo que ganchillo, ¿no? O dos tíos no podían hacer absolutamente nada. De hecho, se eliminaron en la Segunda Guerra Mundial 5 millones de gays y lesbianas ninguna, porque claro, ¿qué van a hacer dos mujeres en una conceptualización heteronormativa, machista y falocrática juntas? Pues ganchillo, no pueden hacer otra cosa. Ay, perdona, lo que me has dicho, del arte es una historia totalmente a veces de doble código moral, ¿no? Es decir, cuando uno va, yo trabajé de guía de turismo, era licenciado en medicina, pero el hecho de estar en un hospital o en un centro de salud recetando, pues no me molaba. Y trabajaba con Pullmantur de guía de turismo, entonces me conozco toda Europa y me encantaba ir a Italia y al Vaticano y tal. Y cuando ves esas esculturas tan increíbles, con la hoja esa de parra puesta
puesta entre los genitales, dices, pero ¿a quién se le ocurrió, el Papa que se le ocurrió hacer esas mutilaciones a una belleza y algo tan natural como es el cuerpo humano y de un desnudo, ¿no? Que no nacemos con el perry puesto, ni con el elefante, ni con el caballito. Nacemos desnudos y desnudas, ¿no? Y cómo de alguna manera se mutila desde el ámbito religioso, sobre todo, esas obras de arte que son maravillosas, ¿no? Sí. Sí, mira, aquí tenemos esto, Vicente, que me querían boicotear la exposición por esta imagen. La imagen es de la diosa Castalia. La imagen es de diosa Castalia, que tiene cuerpo de mujer, no sé si le podéis apreciar, y los genitales masculinos. Vale, pues me querían boicotear la exposición simplemente por esta imagen. ¿Pero eso dónde? Aquí en Villarreal. No me digas que es San Pascual. Es que es San Pascual, es verdad. Es que Villarreal y San Pascual. Es que, y tenemos un problema en San Pascual. Marino y San Pascual. Hay un problema porque el día de San Pascual justamente es el día contra la... No me digas que inauguraste la exposición. No, por favor, por Dios, no hubiera tenido éxito. Es el día contra la transfobia, bifobia y LGTBI-fobia. Ah, sí. ¿Sabes? Entonces, aquí como es San Pascual, mis luchas constantes de que por lo menos el ayuntamiento diera un poco de atención a lo que es decir, también existe este día internacional, pues como que San Pascual lo inunda todo y nos hace sombra y nos pisa, y etcétera. Pero bueno, es lo que tenemos aquí. Por aquí tenemos una pregunta. Bueno, más que una pregunta, buenas tardes. Yo quería realizar una pequeña reflexión, si me lo permitís. Yo conocí a Soraya hace 2 semanas, creo que fue, y cuando me contaste la historia, yo la verdad que me fui muy emocionado y quería poner en valor, poner el acento en que una cosa es venir y contar la historia y otra cosa es el vivir día tras día esa opresión, esa invisibilidad, ese, como has comentado, salir constantemente del armario y constantemente someterse al juicio, a la relectura de tu proyecto vital o de tu forma de estar en el mundo. Eso para mí tiene muchísimo mérito, y que hoy estés empoderada aquí, en esa mesa, junto al doctor Vicente Bataller, exponiendo lo que nos habéis expuesto, para mí yo creo que es muy importante. También el doctor Vicente habrá tenido también un camino, por lo que ha comentado, muy difícil. Entonces yo como... 4 años, 3 sesiones a la semana de psicoterapia. Mejor dinero invertido. Entonces yo sí que es verdad que como yo lo que quiero aquí alertar, más viendo el público que tenemos, como profesor de filosofía de secundaria y ahora también estudiante de tesis doctoral, yo estoy muy cerca de un caldo de cultivo que a mí me preocupa como demócrata y como persona comprometida por la igualdad. Yo creo que antes de la crisis económica de 2008, si nos hubieran comentado en el año 2007, en la primera legislatura de Zapatero, con todos los avances sociales en esa agenda por la igualdad, que en el año 2025 íbamos a estar planteándonos ciertos temas o abriendo en las noticias, los periódicos, con ciertos temas o escuchando ciertos elementos que escuchamos en las aulas de secundaria, yo creo que nadie nos lo hubiéramos creído. Es por eso que yo creo que arengo a la gente que hay aquí a que sigamos batallando, a que hagamos de ese muro de contención, sin complejos, sin miedo, porque yo creo que estamos perdiendo la batalla. Y me preocupa enormemente. Entonces, agradecer a la UNED, al Grupo de Holanda, a las Conferencias Blancas, que hayáis puesto esta conferencia en el foco, y sobre todo a la gente que hay aquí, que salgan de aquí haciendo esa difusión que necesitamos y dando información en un mundo donde parece que todo es opinable. Esto no es opinión, esto es conocimiento, y no todas las opiniones son igual de válidas. Entonces yo quería felicitarles, simplemente esa reflexión de una persona que está verdaderamente preocupada con lo que todas las mañanas escucha en los institutos, en los pasillos. Gracias. Bueno, lo más bonito, gracias a ti también, lo más bonito es que cuando yo reivindico o hago campaña por defender los derechos humanos, sobre todo, es decir, que no hace falta ser del colectivo LGTBI para apoyarnos. No hace falta, no es necesario. Simplemente con respetar y hacer respetarnos y educar con el respeto a todos nuestros semejantes, eso ya es una batalla y una lucha muy coherente. No hace falta ser de un colectivo, no hace falta
pertenecer a ninguna asociación, no es necesario. Simplemente que tengamos en conciencia que nuestros hijos, y hablo porque yo tengo 3, aunque no lo creáis, soy madre no gestante, y a mis hijos siempre los he educado con el respeto hacia los demás. Hacia los demás. No hagas nada que no quieras que te hagan a ti, empezando por ahí. Entonces hay que empezar con el respeto. Yo os agradezco que habéis venido muchos más de los que yo esperaba, de verdad, os agradezco mucho que hayáis venido. Siempre estaré a vuestra disposición, sabéis dónde encontrarme. Haremos más exposiciones, os invitaremos a todas ellas. Y si hace falta, el señor Vicent, que también pueda asistir con nosotros. Yo os puedo proponer una sobre derechos sexuales, que empieza en el 84 y acaba en el 2025, que la hice en Gandía. En Gandía ya me tienen enfilado. Ahora, aparte, nací allí, los conozco a todos, no me pueden decir que no. Y bueno, siempre, ahora me toca estar en Gandía. Tengo una madre, por suerte, de 99 años y 4 meses, que està perfecta de la cabeza, i me diu, avui on vas, Vicent? Dic, pues me'n vaig a Villarreal. Diu, i què fas allí? Dic, pues a parlar de cochinades. Para los del resto de España digo que todavía tengo el placer, y hace un año que cayó un porrazo y estoy con ella hace un año ya en Gandía, trabajo con ordenador, alguna vez voy a Valencia, en la calle Salamanca es donde tengo la consulta, y bueno, pues me preguntaba a mi madre que dónde iba hoy y que si volvía hoy. Digo, no me da tiempo, y voy a hablar. ¿Y de qué hablas? Y pues de cochinadas, porque para ella esto del sexo, cuando le dije que me iba a París, a la Sorbona, a estudiar esto de sexología, le sentó bastante mal, pero bueno, aquí estamos. Pues muchas gracias por la asistencia. Yo creo que queda claro cuáles son las líneas generales, cuáles, bueno, pues como hemos mencionado, el proyecto, ¿no? Cuáles son esas líneas que pactan un compromiso social que se tiene, evidente, fundamentado, y que creo que es igual de digno que cualquier otro discurso, y que es lo que ha comentado también, pues al final, si queremos defender la democracia, tenemos que defender todo tipo de debate y todo tipo de derechos, exacto. Entonces, partiendo de esa base, sigamos por ahí porque es muy importante mantenerlo, ¿no? Muy bien. Pues nada, muchísimas gracias por la asistencia y nos vemos en la siguiente conferencia.